Vale, muy bien, pues nada, ya estamos de nuevo y vamos a comenzar. Lo primero, los que habéis estado la semana pasada, ¿alguna duda, alguna consulta, algún tema que queráis comentar, incluso las que estáis aquí, para poder arrancar? La semana pasada estuvisteis viendo un poco lo que es la instalación, ¿no? La configuración inicial de WordPress como sistema, ¿no? Con la primera plantilla y un poquito cómo funcionaban algunas cosas. Vamos a hacer, si no hay inconveniente, pues un pequeño repaso de algunas de las cosas que comentamos el otro día y algunos conceptos, ¿no? Para hacer un poco el refresco de algunos de los conceptos, ¿vale? Bueno, aquí tenéis la pantalla. Esta es la pantalla de configuración de WordPress, ¿vale? Aquí esto ya lo habéis visto el otro día. Es un poco como aparece cuando hemos hecho una instalación nueva. Hemos escogido una plantilla, que es la misma que utilizasteis la semana pasada. Es una plantilla que se llama Astra, ¿vale? Lo primero que voy a hacer, ya que esta instalación la hice esta mañana, pues voy a cambiar aquí una cosa, porque veis que sale todos los elementos del menú que están saliendo en inglés, pues voy a cambiar el idioma a español, ¿vale? Para que nos salga todo en castellano, ¿vale? Otro, aquí donde estoy ahora, aquí pone settings, pero luego pondrá ajustes. Esta parte es donde hay una serie de pestañitas y hay algunas configuraciones que cuando hacemos la instalación inicial es interesante tocar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el tema del idioma, si es que por la razón que sea se nos ha instalado en inglés. Ya comentasteis un poco el otro día la parte de los proveedores de alojamiento que traen autoinstaladores, es decir, es muy sencilla la instalación, le das a un botoncito y automáticamente queda instalado y normalmente queda instalado en español, ¿vale? Si no fuera el caso, pues aquí vamos a ir a algunas cosas, como por ejemplo también la zona horaria, ¿vale? La zona horaria, que es interesante. Veis que aquí nos sale la zona horaria como que ahora son las 4 menos cuarto, cuando son las 5 menos cuarto. Es decir, estaríamos en la zona horaria UTC más 1, ¿vale? El formato de fecha, ¿vale? Como queremos el formato de fecha. Esto es interesante luego, por ejemplo, para lo que es la parte de blog, las entradas, cómo nos va a salir, pues lo podemos configurar también a nuestro gusto. Es que aquí sale, por ejemplo, el formato americano, que es primero ponen el mes, luego el día, luego el año, y aquí ponen pues el formato que utilizamos nosotros habitualmente. Bueno, cosas como esto a veces es una cuestión de gustos, ¿no? De cómo nos apetece que salga lo de los días de la semana, la hora, etcétera, etcétera, ¿vale? Siempre que hagamos cualquier cosa de estos cambios, lo que vamos a irnos aquí es a guardar cambios y entonces aquí ahora ya veis que ya tenemos, por ejemplo, lo que nos interesaba básicamente, que era la parte esta del menú para que nos salga en castellano, ¿de acuerdo? Entonces veis que aquí tenéis esta pestaña de ajustes, hay ajustes generales, ajustes de escritura, ¿vale? Aquí básicamente no hay mucho que cambiar, ¿vale? Porque cuando tenemos la instalación inicial, de aquí casi no vamos a cambiar nada, ¿vale? Esto de publicar por correo electrónico no es algo que se use habitualmente. Esto se utilizaba mucho cuando empezó WordPress porque era sobre todo un sistema para hacer blogs. Entonces, bueno, pues la gente lo que hacía, pues escribir y mandaba, digamos, lo que había escrito por correo electrónico a una dirección y eso entonces quedaba publicado en ese blog, ¿vale? Entendiendo que su web era fundamentalmente un blog. Entonces no hacían nada más que esto, ¿vale? En ajustes de lectura también tenemos algunas opciones que normalmente no es necesario tocar aquí del principio. En la parte de comentarios, sobre todo si vamos a hacer un blog, sí vamos a tocar algunas opciones relativas sobre todo a los comentarios que nos puedan dejar en las cosas que escribamos en el blog, ¿vale? Aquí se regula si vamos a permitir que directamente cualquier persona que vea la entrada puede hacer un comentario. Podemos regular por aquí, por ejemplo, veis aquí una opción que pone el comentario debe aprobarse manualmente, ¿vale? Quiere decirse que antes de que eso salga y que lo pueda ver cualquiera, pues hay que aprobar ese comentario, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, esta otra de que el autor del comentario, si ya se le ha aprobado algún comentario que haya hecho, automáticamente quedaría aprobado, ¿no? Yo particularmente, si se va a hacer un blog, recomiendo esto, cambiarlo al revés, de cómo viene por defecto, ¿vale? Que haya que aprobar manualmente y que, aunque le haya aprobado uno, eso no quiere decir que pueda publicar cuando quiera, ¿vale?
bueno, algunas cosas más, moderación Roberto, también. perdona. Sí. Es que nosotros no vemos esa pantalla desde casa. Solo te vemos a ti y la Ay, televisión perdón, detrás. Vale, perdón. Pues gracias nada, por nada. avisarme porque no me había dado cuenta. Vale, nada, nada, gracias. Lo tenía aquí Ahora. preparado para... Claro, me veis aquí haciendo así gestos con la... Sí, claro. Venga, Perdón, gracias. muchas gracias. Vale, entonces volvemos. Es que no estaban viendo ellos la pantalla, me estaban viendo a mí haciendo así con las manos y nada más, ¿vale? Vale, entonces, bueno, aquí algunos temas de moderación, de comentarios, de palabras, pues, palabras malsonantes, a lo mejor que queramos quitar para que automáticamente nos salgan, ¿de acuerdo? Bueno, algunas opciones y quizás las más importantes y las que sí hay que tocar un poco al principio, ¿de acuerdo? O sea, aunque se puede hacer después, es esta donde pone aquí enlaces permanentes, que normalmente es la estructura por defecto de la dirección, lo que ponemos, lo que luego habrá que poner en la barra de direcciones para llegar a un contenido, misitio.com barra entrada del día 2 de marzo, por ejemplo, ¿no? Pues aquí es donde se fija por defecto la estructura que tendrán esas entradas, esas URLs, que es como se llama a lo que escribimos ahí arriba en la barrita de direcciones del navegador, ¿de acuerdo? Entonces, veis que hay varias opciones. Lo normal, lo lógico, yo por lo menos, a mí la que más me gusta es normalmente esta, ¿no? Que sea el nombre de la entrada. De esa forma, cuando yo pongo un título, pues entonces ya automáticamente no me tengo que preocupar del enlace porque ya se genera automáticamente en misitio.com barra blog barra nombre de la entrada, ¿de acuerdo? Y no nos salen cosas como, por ejemplo, que hay gente que lo usa, que salga la fecha, ¿vale? La fecha en la que estamos escribiendo la entrada, que no es que esté mal, pero bueno, algunas veces pues queda una dirección ahí que a mí al final una entrada tampoco me dice mucho en la dirección si está escrita en el 21, en el 20 o en el 19, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto, insisto, es algo que se puede cambiar después. Lo que pasa es que cambiarlo después a veces trae también algunos problemas si tenemos mucho contenido ya generado, ¿vale? Simplemente para que tengáis una referencia de que está por aquí, de dónde, quiero decir, de qué es lo que hay aquí dentro de todo esto de ajustes, ¿vale? Como veis, no son cosas especialmente críticas. Todo lo que esté, pues luego se puede cambiar, se puede volver aquí y se puede modificar, ¿de acuerdo? Vale. Los conceptos fundamentales, digamos los tres conceptos fundamentales que tenemos que manejar al empezar a trabajar con WordPress serían las entradas, las páginas y el menú. ¿Vale? Son como tres grandes conceptos. Ya lo visteis el otro día simplemente como recordatorio. Las entradas es todo lo que va a lo que llamaríamos blog, ¿vale? Si lo que queremos hacer es una especie de sitio con contenido dinámico que vamos a ir actualizando regularmente, pues todos esos contenidos serán entradas, ¿vale? Podemos llamarlo blog, podemos llamarlo noticias, podemos llamarlo actualizaciones, podemos llamarlo como queramos, pero hay que tener claro que esos contenidos van a ser generados periódicamente y su taxonomía, su nombre es el de entradas, ¿de acuerdo? Las páginas son las diferentes secciones de mi sitio. Servicios, quiénes somos, inicio, contacto, ¿de acuerdo? Esos son las diferentes páginas, ¿vale? Al final la estructura y cómo se crean es exactamente igual, las páginas que las entradas, pero se diferencia ese nombre. Porque a veces generalmente hablamos de hacer una página web, cuando en realidad lo propio sería hacer un sitio web. Y el sitio web tiene páginas, igual que si fuera un libro, ¿de acuerdo? Más o menos páginas, ¿vale? Y el otro concepto es el de menú. El menú, al final, es cómo podemos organizar en un sitio los accesos a esas diferentes secciones de mi sitio web. Y eso es lo que solemos llamar menú, que es lo que suele haber en las páginas en la parte superior. ¿De acuerdo? Una serie de pestañas, ¿vale?, que nos van a dar acceso a contenidos de nuestro sitio web. Y eso es lo que se llama menú. Las entradas las vemos aquí arriba, las páginas aquí, y el menú está dentro de apariencia, dentro del menú apariencia, menú. ¿De acuerdo? Ahí es donde vamos a gestionar el menú, que son esos accesos
a los diferentes contenidos, ¿de acuerdo? Aquí en apariencia también es donde gestionamos esta parte en la que estamos ahora, que es la de los temas o las plantillas, ¿vale? Que son muchas veces el caballo de batalla, ¿no? Porque la plantilla es de donde lo que yo voy a utilizar muchas veces como orientación para organizar el contenido, para ir diseñando todo el contenido, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos las diferentes, en este caso, las diferentes plantillas o temas, como lo llaman WordPress, que tenemos en esta instalación. Estas tres que aparecen aquí, esta de 2022, 2020 y 2021, son las tres que normalmente vienen por defecto con todas las instalaciones. Son tres plantillas ya entregadas, digamos, por la instalación de WordPress. Esta otra la hemos añadido después. Añadir, ya lo visteis el otro día, desde añadir un tema nuevo, aquí podríamos ir viendo todas estas. Si sabemos cuál es el nombre de la plantilla que queremos, lo ponemos ahí, lo escribimos y normalmente nos lo encontrará. Por ejemplo, este me lo sé de memoria, ¿vale? Generate Press, ¿de acuerdo? ¿Veis? Aquí nos sale la plantilla esta, Generate Press. Entonces yo aquí le daría a instalar, ya automáticamente la está instalando y quedaría ahí en esa biblioteca mía propia, ¿vale? Esta es la biblioteca general y quedaría en la mía propia. Muchas veces lo de la plantilla, la forma mejor para encontrar qué plantilla es la que me conviene, pues es a lo mejor ir a Google y buscar plantillas de WordPress para, y ahí se pone el negocio o el proyecto que tengamos o el sector de actividad, para fotógrafos, para lo que sea, ¿de acuerdo? Una vez que la tenemos instalada, le podemos dar a activar. Si no le damos a activar, pues nos va a quedar aquí en temas. ¿Veis que ahora ya la tenemos ahí instalada? Perdón. Vamos a dejar aquí entrar a gente que tenemos pendiente de entrar. Vale. Vale, ya tenemos aquí a las personas que faltaban por entrar. Vale. Entonces, también es importante saber que si dejamos aquí plantillas toda la vida, nos están ocupando espacio. Tampoco es que ocupen mucho, pero si no las vamos a usar tampoco tiene mucho sentido tenerlas ahí, ¿vale? Entonces, cualquier plantilla, vamos a ella, ¿vale? Vamos aquí a vista previa. No, perdón, aquí no. Vamos a ver. Perdón, vamos a detalles del tema, ¿vale? Y aquí nos sale un poco esta no es la que quiero borrar. A ver si no la borro. Detalles del tema. Y veis que aquí, bueno, ahí sale una descripción de lo que es la plantilla y ahí nos pone borrar. Si le damos a borrar, aceptar y nos desaparece de ahí, ¿de acuerdo? Con lo cual, las que no vamos a usar las quitamos directamente de la instalación que nos ocupan sitio. También una plantilla, mientras yo no la tenga activa, puedo ir viendo más o menos cómo queda el diseño de lo que yo ya tenga hecho. Si le aplico esa plantilla, si voy aquí a vista previa, pues más o menos, sin hacer el cambio todavía de una a otra, pero puedo ir viendo cómo me queda, el aspecto de cómo me queda, ¿vale? Hasta que yo no le dé activar y publicar, esos cambios no son definitivos, ¿de acuerdo? Con lo cual, a veces... bueno, aquí no vemos mucho porque no hay contenido creado, pero a veces si queremos ver un poquito cómo nos aparece, si cambia mucho el aspecto de nuestro sitio web, pues vamos a ir simplemente a esa parte y vemos un poquito si nos gusta el aspecto y podríamos activar y publicar. ¿Qué pasa si luego no nos convence y queremos volver a la anterior plantilla que teníamos y en la anterior plantilla ya habíamos hecho algunos ajustes, algunas cosas? Bueno, siempre y cuando no la hayamos borrado, si volvemos a activar la plantilla inicial, los ajustes que hubiéramos hecho los recuperamos, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos haciendo pruebas, es lo que decía un poco por lo de tenerlas aquí o no tenerlas. Si estamos haciendo pruebas, bueno, pues... oye, si ya vemos que son definitivas y ya no queremos volver atrás, pues a lo mejor las que nos sobren las vamos quitando, ¿de acuerdo? Bueno, eso es simplemente como recordatorio de lo que vimos el otro día. Voy a...
A ver si puedo poneros aquí. Otra pantalla que tenía preparada. Vale. Aquí está. Bueno, voy a poneros esta. Y ahora voy a cambiarla también para los que están fuera. Los que están en remoto. ¿Vale? Porque vamos aquí a ver algunos conceptos que son interesantes. En cuanto sea capaz de ubicarme. Vale. Bueno, es importante también que tengáis bien planificado lo que sería una estructura para la página web, ¿vale? El definir bien una estructura, un esquema para la página web. Es decir, cuáles van a ser las diferentes secciones que yo voy a incluir, ¿de acuerdo? Y es útil pues, hacer a lo mejor un esquema sobre el papel un poco parecido a este, ¿de acuerdo? Pues yo voy a partir de una página de inicio, voy a tener unas páginas de servicio, ¿vale? Y después de esas páginas de servicio van a colgar una serie de servicios diferentes. Esto para el caso de que sea una empresa de servicios. Si fuera una tienda, pues sería lo mismo con las categorías de productos, los diferentes productos, ¿de acuerdo? Una página, yo qué sé, esto es un ejemplo, una página sobre nosotros, la historia, una página portfolio de diferentes trabajos, página de contacto, y esta es un poco la parte que comentábamos de esos contenidos dinámicos que serían los del blog, ¿no? La parte de blog, que sería una página en sí misma, y los diferentes contenidos de la página de esa gran página que sería el blog. Cada uno de esos contenidos, cada una de esas entradas es un contenido por sí mismo. Es un contenido de los que creamos, ¿os acordáis? Cuando decíamos, cuando hablábamos de entradas, diferenciando entradas y páginas, ¿de acuerdo? Esto también es importante tener un poco este esquema, porque este esquema nos va a ayudar a la hora del posicionamiento también, ¿de acuerdo? Una estructura como esta nos va a ayudar porque puede ocurrir que nosotros en un momento dado tengamos muchas páginas. Vamos a crear una estructura, vamos a intentar crear una estructura de enlaces internos también. Los propios enlaces del menú, vamos a decir que son enlaces internos, pero enlaces internos serían, por ejemplo, cuando estamos en nuestro blog hablando de uno de nuestros servicios, pues hacer un enlace desde esa entrada a la página del servicio del que estemos hablando, ¿de acuerdo? Entonces, la idea de esto es que si hay... Pensad que Google, por ejemplo, lo que ve es un poco esto que estamos viendo aquí, ¿no? Este esquema. Si yo desde una entrada dirijo a un servicio concreto y desde otra entrada dirijo también a ese servicio y desde otra entrada dirijo a ese servicio, si estamos viendo que hay muchos enlaces que entran desde diferentes páginas a una página en concreto, lo que los buscadores van a entender es que esa página tiene un contenido muy importante dentro de mi sitio, porque nosotros mismos estamos intentando llevar a la gente hacia esa página, con lo cual le va a dar una relevancia especial, ¿vale? A nivel de contenido. Por eso que esta planificación a veces también es interesante hacerla al principio, ¿de acuerdo? Aunque luego se puede ir cambiando, ¿vale? Y esto hila con lo que decíamos de cambiar la estructura de enlaces permanentes, que si la cambiamos más adelante, pues a lo mejor vamos a tener luego algunos problemas relacionados con todo esto que ya hemos querido hacer al principio, ¿de acuerdo? Luego, por otra parte, aquí tendríamos un pequeño esquema, ¿vale? Un pequeño esquema de lo que sería, hablando sobre todo de la plantilla, lo que sería cualquiera de las secciones. Pensad que el tema que utilicemos siempre, básicamente, lo que va a manejar es la parte de la cabecera y la parte del pie de página, que es esta que está aquí abajo, ¿vale? Esas dos partes van a permanecer iguales en todas las secciones de mi sitio web,
¿de acuerdo? Van a permanecer iguales, porque esas partes son las que dependen de la plantilla, ¿vale? Y yo lo que voy a hacer es diseñar el contenido dentro del cuerpo de cada una de las páginas, ¿vale? Normalmente dentro del cuerpo también puede existir y podemos utilizar lo que llamaríamos barras laterales, ¿vale? Las barras laterales que irían bien a la derecha o bien a la izquierda o bien en los dos lados, ¿de acuerdo? Habréis visto seguramente algunas páginas que tienen el contenido y luego bien en la derecha o bien en la izquierda, pues tienen una especie de cajitas con contenidos, con enlaces, con imágenes, con fotografías, con, o sea, a veces sellos o imágenes que nos enlazan con redes sociales o incluso el propio contenido de redes sociales, ¿de acuerdo? Dentro de WordPress, estas cajitas, estas cajitas de contenido es lo que se llama widgets, ¿de acuerdo? Que seguramente lo habréis visto también dentro de la instalación, que hay una parte que pone widgets, ¿vale? Y los widgets, esos son los que yo voy a poder colocar normalmente en estas barras laterales, ¿vale? Bien en una o bien en otra, o también en el pie de página. En el pie de página también es posible que los coloquemos, ¿vale? Si volvemos a la parte anterior, ¿vale? Aquí, veis que aquí dentro del menú apariencia aparece widgets, ¿vale? Si entramos en widgets, bueno, esto sale aquí la personalización de los widgets, ¿vale? Dependiendo del tema, porque cada tema va a permitir a lo mejor usar una barra lateral o las dos, en la izquierda, en la derecha, en el pie de página, pues vemos aquí, incluso en la cabecera, barra de pie de página 1, barra de pie de página 2, yo voy a poder ir colocando los diferentes widgets dentro de cada una de las zonas, ¿vale? Y los widgets, pues normalmente son estos que vemos por aquí, ¿vale? ¿Vale? Veis que salen aquí. Y luego normalmente, por ejemplo, un calendario, por ejemplo, un listado de las entradas del blog, es muy habitual verlo, una lista de páginas, algún código personalizado que queramos poner, iconos de redes sociales, una nube de etiquetas. A veces en los blogs se suele ver mucho la nube de las etiquetas que nos ayudan a navegar por el contenido, ¿de acuerdo? Esto que se llama Perdona, shortcoded. Roberto, Sí. ¿los widgets permanecen en todas las páginas? Sí, en todas las páginas en las que se visualicen las barras laterales que, Vale, que estén habilitadas, ¿vale? vale. Y otra cosa más, estamos viendo la pantalla nosotros un poco borrosa. ¿Sí? ¿Se Lo ve tienen, borrosa? sí, no Se sé ve por qué. borrosa. Hombre, se intuye, pero Pues será un tema de la transmisión seguramente. bueno, nada porque se intuye, vamos, tampoco le des Todas, muchas vueltas. todas, Vale. es decir, esta también se ve No, borrosa. esta no. Esta se ve, bueno, pero por ejemplo lo de arriba de emprendimiento ya se ve borroso. ¿Entiendes? Salvo esta parte que Vale, vale, escribiste, que se ve vale, mejor. vale. Vale. Pues no sé exactamente por qué será, que se ve borroso. Es una cosa seguramente de la transmisión, Bueno, de no te las preocupes redes. porque vamos intuyendo, vamos, como vas moviéndote lo vamos viendo. O sea que Sí, me lo está comentando Kika, sí. Bueno, intentaré hacerlo un poquito más grande, no sé si podré. ¿Vale? nada, tranquilo, si no nos apañamos. Vale. Gracias. Bueno, si no No hablamos más de protesto la... más, ¿eh? No, al revés, por favor. Te agradecemos porque si no, no nos damos cuenta. Vale. Entonces, decíamos que estas barras laterales, la pregunta que nos estaban haciendo es si esas barras laterales o esos widgets aparecen en todas las secciones. Aparecerán en todas aquellas secciones en las que yo habilite que aparezca, ¿de acuerdo? Porque cuando yo creo las páginas, voy a poder darles una estructura. Hay una sección cuando creamos las páginas y nos va a decir qué estructura de página quieres. La estructura por defecto, si es por defecto, y yo he marcado por defecto que quiero que salga la barra lateral izquierda en todas, me va a salir. Pero si quiero que en esa página en concreto no salga o que salga en el otro lado, pues a lo mejor se lo puedo decir, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que estos son complementos y eso sí es verdad que, por ejemplo, para evitar poner, supongamos,
la dirección de nuestro negocio en todas las páginas, lo que haremos es crear un widget donde incorporaremos la dirección y ese widget lo colocaremos pues normalmente en la parte del pie de página, ¿de acuerdo? En la parte de abajo del pie de página. Lo colocaremos por aquí. Y así de esa manera tendríamos la dirección en todas las páginas de nuestro sitio web, ¿de acuerdo? Vamos a ver, aunque los de fuera lo veáis un poquito borroso, a ver si se puede mejorar, pero si fuéramos a añadir una nueva página, por ejemplo aquí, añadiríamos una nueva página. Ah, sí, que no he hecho el cambio. Perdonad. Ahora. Vale, ya estaríamos aquí. Y entonces, aparte de aquí escribir el contenido, ¿vale? Pues aquí tenemos una serie de opciones también, ¿de acuerdo? En esta parte de la derecha tenemos una serie de opciones. Estado y visibilidad, enlace permanente. Veis que el enlace permanente sería esa parte de la dirección que va después de misitio.com, ¿de acuerdo? Que yo lo podría cambiar ahí, el texto del enlace permanente, ¿vale? Imagen destacada, atributos de página, ¿vale? Esta parte, vale, comentarios, visibilidad. Vamos a poner aquí un título, por ejemplo, inicio, página de inicio y publicar. Vale, voy a activar primero otra plantilla porque esta que instalasteis el otro día yo no la tengo configurada. Entonces voy a activar esta otra. Vale, Generate Press, ya la tenemos activada. Volvemos a páginas, volvemos a esta, que es la página que hemos acabado de crear. Vale, esta como el tema que teníamos anteriormente, hay que hacer unas configuraciones que yo no había hecho. En esta ya veis que aquí ya me sale, ¿vale? Aquí lo acabo de ver. Vale, veis que sale aquí, para los que estéis fuera os lo leo, si no lo veis, hay una pestaña que pone diseño y aquí pone diseño de la barra lateral, ¿vale? Y aquí salen una serie de opciones, por defecto, barra lateral derecha, izquierda, sin barras laterales, ambas barras laterales. Es decir, en esta sección yo podría decidir cuáles de esas barras laterales quiero, ¿vale? Y si no, pues tengo una configuración por defecto que la habré fijado en la plantilla y ahí ya me saldrá, no tengo que preocuparme de lo que yo quiera poner aquí, ¿de acuerdo? Veis aquí también sale del pie de página, pues cuántos quiero, cuántas zonas en el pie de página quiero de widgets. Esto, insisto, que depende mucho de la plantilla que utilicemos. Unas plantillas tendrán unas opciones y otras plantillas tendrán otras opciones, ¿de acuerdo? Pero yo aquí ya podría ir creando con, bueno, pues con los bloques de WordPress, ir creando el contenido, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, muchas veces, el otro día visteis un poco, ¿no? La parte de instalar una plantilla, configurarla y os da una orientación del contenido, ¿vale? El problema muchas veces de la plantilla es que yo me tengo que ceñir a las opciones que la plantilla me ofrece, ¿vale? Por ejemplo, pues si hay 3 cajitas para describir 3 servicios, pues son 3, no son 2 ni son 4, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces la plantilla, y sobre todo cuando se empieza a diseñar una página, a veces la plantilla es un poco limitante en el sentido de que estamos tiempo buscando la plantilla hasta ver cuál es la plantilla que se adapta y cuál es la que yo voy a usar y etcétera, 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 ¿vale? ¿Cuál es una opción para no tener que depender tanto de la plantilla o del tema? Bueno, pues la opción más habitual ahora mismo es la de utilizar maquetadores. Maquetadores visuales normalmente, que lo que me van a permitir es poder crear de una forma mucho más visual los contenidos de mi web, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un maquetador sería, o uno de los más conocidos, quizás uno de los que más utilizamos aquí, sería uno que se llama Elementor. Es un maquetador visual. En realidad es un plugin que visteis un poco el otro día también y ya introducimos un poco y seguiremos hablando de los plugins más adelante. Un plugin es un añadido que le hacemos a nuestra instalación de WordPress. Es como un programita que hace una cosa específica. A veces hacen cosas muy complejas y a veces hacen cosas
muy simples. Por ejemplo, si yo quiero una especie de programa para hacer un carrusel de diapositivas para colocarlo en mi web en diferentes sitios, pues eso será un plugin que yo instalaré, que tiene la función de hacer un carrusel de diapositivas. Si yo quiero hacer copias de seguridad de mi sitio, instalaré un plugin para que me haga esas copias de seguridad. Si yo quiero trabajar el posicionamiento, pues instalaré un plugin que me ayude a hacer una auditoría de mis secciones para ver cómo están a nivel de posicionamiento. Y en este caso, si yo quiero maquetar mi sitio, pues instalaré un plugin. En este caso, el que estamos comentando, que es Elementor. El proceso de añadir plugins es como el de los temas. Es decir, yo me voy aquí a añadir nuevo, ¿de acuerdo? Y yo aquí tengo, bueno, pues una serie de ellos. Si yo sé cuál es el que quiero, yo lo busco aquí. Por ejemplo, en este caso, pues yo voy aquí a buscar Elementor, ¿vale? Y aquí ya me está haciendo la búsqueda, ¿vale? Y yo encuentro este, que es en concreto el que quería, ¿vale? La otra opción, ¿cuál es? La otra opción normalmente es que yo haga la búsqueda fuera de WordPress, que yo vaya a Google y diga, pues plugins para lo que sea. Entonces encuentro el plugin, voy a la página, allí me dirá en algún sitio descarga el plugin. Hay plugins gratuitos que normalmente luego tienen versiones de pago. Hay algunos que son directamente de pago y hay algunos que son solamente gratuitos, o sea, no tienen versión de pago. Pero normalmente aquellos que son generalmente más interesantes suelen ser de pago, pero con una versión gratuita que me permite acceder a unas funcionalidades limitadas, pero en muchos casos suficientes. Y desde luego para probar si me sirve o no me sirve, pues perfecto, ¿vale? Entonces, como os decía, me voy a la página del plugin, lo descargo desde allí y por eso sale aquí esta opción de subir plugin, porque es un archivo que yo tendría y me lo subiría desde donde sea. Pero bueno, veis que aquí es mucho más sencillo. Simplemente damos al botón de instalar y ya nos va a instalar este plugin. De hecho, ya lo tendríamos instalado. ¿Vale? ¿Dónde está ahora? Pues tenemos que volver aquí a plugins instalados. A ver, en la página, no sé si ha habido algún error. No. Salir de la página. Pues sí, porque no lo he instalado. Elementor. Igual es que no había dado tiempo todavía a que lo instalase. Vale, ahora estaría ahí en el proceso de instalación. Una vez que lo instalamos, también como los temas, lo que haríamos sería activarlo. ¿De acuerdo? Y normalmente cuando instalamos, sobre todo algunos de ellos, cuando instalamos algunos plugins, nos va a generar nuevas opciones dentro de este menú que tenemos aquí en la parte izquierda. ¿Vale? Nos saldrán nuevas pestañas, nos saldrán algunas cosas nuevas. ¿Vale? Mientras carga y no carga, voy a buscar aquí Elementor. ¿Vale? Para que, bueno, mientras va cargando, pues para que veáis aquí en la propia página de Elementor, tiene ahí un pequeño vídeo que nos permite ver un poco cómo funciona. Veis un poco lo que os decía, ¿no? Funciona de una forma más intuitiva, porque vamos diseñando la página pues a través de bloques, los vamos arrastrando, los vamos colocando dentro de ese cuerpo. Acordaros de ese pequeño esquema que habíamos hecho de cabecera, pie de página, y lo que está en medio es el cuerpo, y ahí lo que vamos es colocando los diferentes elementos que necesitemos dentro de nuestro sitio web. Vale, vamos a ver si ya nos lo instaló. Vale, veis que ahora ya sale aquí, dentro de los plugins añadidos, ya sale aquí Elementor. Le vamos a dar a activar. Y veis que nos ha creado ya una nueva pestañita aquí en la barra izquierda con, bueno, pues una serie de opciones. La más importante, lo más importante, sin entrar en las opciones, es que ahora cuando vayamos a páginas y entremos a editar, por ejemplo, esa página que habíamos creado, esa página de inicio que habíamos creado, ¿vale?
ya nos aparece aquí un nuevo botón que pone editar con Elementor, ¿vale? Tendríamos ahí ese nuevo botón. Y entonces lo que nos desaparece, digamos, es el entorno gráfico de WordPress y nos aparece este nuevo entorno gráfico que es el de Elementor, ¿vale? Con, bueno, pues todas las opciones en las que vamos a poder ir trabajando, ¿vale? Y con el aspecto que tendría nuestra página, ¿vale? Esta página no la hemos de momento configurado, por lo tanto nos está saliendo allí a la derecha esa barra lateral de la que hablábamos hace un rato, ¿vale? Esta barra lateral derecha donde hay una serie de widgets. Dentro del propio Elementor, que también dentro de su funcionamiento básicamente funciona creando una especie de cajas donde yo voy a ir poniendo el contenido que quiera, pueden ser imágenes, pueden ser texto, pueden ser vídeos, podemos ordenar los diferentes elementos dentro de esas cajas de la forma que mejor nos convenga, pero también es interesante, ¿vale? Podemos poner, por ejemplo, aquí una sola columna y luego iríamos desde aquí arrastrando, por ejemplo, el colocar aquí una imagen, ¿vale? Lo arrastro, lo tiro ahí y yo ya sé que aquí me va a aparecer una imagen que luego lo que voy a buscar es qué imagen es la que yo quiero poner ahí, ¿vale? La iría a buscar a mi ordenador, la subiría y la pondría ahí, ¿vale? Pero también tenemos una biblioteca con bloques prediseñados, ¿vale? Con bloques e incluso con páginas prediseñadas. De forma que también nos pueda, digamos, servir como orientación. Veréis, si es que lo podéis ver, si no sale demasiado borroso, que algunas de estas plantillas tienen aquí una pequeña etiquetita que pone Pro, que eso evidentemente está limitado a los que tienen la versión de pago de este plugin, ¿vale? Pero tenemos aquí una serie de ellas que podríamos utilizar, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver si más abajo hay alguna más. Estas son todas de pago. Pues no, estas son todas de pago. Normalmente las que son más llamativas a la vista son de pago, pero vamos a suponer que yo quiero esta, ¿vale? Nos va a pedir conectarnos a una biblioteca de plantillas que básicamente lo que tenemos que hacer es crearnos una cuenta que es gratuita con un correo electrónico y una contraseña, ¿vale? Vamos a ir aquí. Vamos a poner aquí, pues por ejemplo, este correo y una contraseña. Vale. Y vamos a ver si nos permite entrar. Vale, igual es el correo tiene que ser el mismo de la instalación. Vamos a ver. Bueno, y ahora nos sale aquí esta... ¿Dónde hay colinas? ¿Veis alguna colina más? No. Vale, aquí me dice que he entrado con éxito. Vale, conectar mi sitio. Vale. Bueno, ya me ha dejado entrar. Yo tenía una cuenta creada ya, que es la misma con la que había creado este sitio. Bueno, vamos a quitarnos esto de aquí que no nos vale para nada. ¿Vale? Y veis que aquí lo que ha hecho es importarme ese contenido que teníamos en esa plantilla, ¿vale? Esos contenidos, incluso con animaciones y demás. Veis que estos contenidos son, pues eso que decíamos, unos bloques. Igual no se aprecia muy bien cuando movemos el ratón, pero cuando vamos pasando por los diferentes contenidos, veis como que se activa
estas ventanitas que salen ahí, ¿vale? Veis que ahí se ha activado esta, que es para editar ese contenido en concreto. Esta pues sería para activar, veis aquí que sale este título. De todos modos, yo lo puedo hacer aquí directamente, ¿vale? Prueba de título, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Y aquí lo mismo, podría ir cambiando ese texto, lo podría cambiar tanto aquí como aquí, en la parte izquierda. Normalmente en la parte izquierda, todos estos bloques, todas las opciones de configuración de los bloques, tanto para el contenido como para el aspecto del propio contenido, como aparece, se manejan desde esta parte izquierda. Cada vez que yo me pongo encima de uno y lo cambio, ¿vale? Veis que aquí me va a cambiar el bloque al que me estoy refiriendo, ¿de acuerdo? Y en todos los casos tendré 3 opciones para gestionar ese bloque. Una primera opción que es el contenido, ¿vale? En este caso la foto que queremos, el tamaño de la foto, la alineación, si va a salir una leyenda debajo de la foto, si esa foto enlaza a algún sitio, al hacer clic encima de ella queremos que nos enlace con algún contenido, lo manejamos aquí. Desde aquí manejaremos el estilo de ese contenido, que aquí tiene un montón de opciones, ¿vale? Y hay un tercer bloque, que es este bloque de opciones avanzadas. Opciones avanzadas, en muchos casos, por ejemplo, pues para jugar, por ejemplo, vamos a irnos a... Vamos a ver si vemos por aquí algún bloque. Este, por ejemplo, ¿vale? Ahí tenemos un bloque de título, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos aquí a opciones avanzadas, veis que hay aquí unas que, por ejemplo, que pone margen, que salen unos valores arriba, derecha, abajo, izquierda. Imaginad que yo aquí arriba le pongo ahora 100 píxeles, ¿veis cómo me ha bajado el contenido, me ha creado ahí un espacio equivalente a esos 100 píxeles, ¿de acuerdo? Y solamente he manejado esa opción, ¿vale? Luego hay otras muchas opciones, por ejemplo, esta de opciones de movimiento, pues es esa animación de cuando se carga la página, pues que ese contenido, cómo entra, ¿no? Si se disuelve, si viene de un lado o de otro, ese tipo de cosas, ¿vale? Bordes, máscaras, posicionamiento, es decir, aquí hay un montón de opciones. Y es importante también saber que estas opciones se pueden cambiar en función del dispositivo, es decir, se pueden gestionar de forma independiente. Incluso que aparezca o no aparezca el contenido en función de si lo que yo estoy viendo es la web desde un ordenador de escritorio o desde una tablet o desde un teléfono móvil. Porque a veces pues hay cosas que en el móvil pues no salen tan bien, ¿vale? Pues a lo mejor bloques de mucho texto no queremos que salgan, o una foto, por ejemplo, en el móvil no queda como a mí me gusta y para la versión de móvil quiero otra foto diferente, ¿de acuerdo? Entonces yo podría cambiarlas, podría gestionar tanto a nivel de bloques como a nivel del propio contenedor del bloque, ¿vale? Este sería, digamos, ahora aquí, desde esta opción de arriba, yo estaría gestionando todo este contenedor y, por ejemplo, si yo me voy aquí a avanzado y me voy aquí a esta opción de adaptabilidad, salen aquí la posibilidad de ocultar este contenido en la versión de escritorio o en la versión de tablet o en la versión de móvil. ¿De acuerdo? Podría manejarlo de forma independiente. Es decir, puedo cambiar tanto las diferentes opciones de diseño como podría directamente crear secciones que aparezcan solo en un dispositivo o en otro, ¿vale? Desde aquí también puedo gestionar, por ejemplo, ya veis que hablábamos un poco de lo que decíamos de esta parte de aquí, es una parte que depende de la plantilla, esta parte de abajo también, esta parte de abajo del todo depende de la plantilla y la parte lateral derecha también depende de la plantilla, pero yo desde aquí puedo directamente hacer que mi estructura de página se salte, digamos, la plantilla. Es decir, no, a mí me da igual la plantilla que haya. Yo de lo de la plantilla no quiero nada. Por ejemplo, es escogiendo esta opción, que es Elementor Canvas.
¿vale? Elementor Canvas. Veis que ahí ha desaparecido la parte de arriba del menú, ¿vale? Y la parte de abajo. La parte de abajo ha desaparecido también. Con lo cual, si yo actualizo esta página, ¿vale? Y luego copio la dirección y la voy a ver en otra pestaña. Es decir, vamos a visitar la página como si fuéramos una persona que la está viendo de fuera. ¿Vale? Este es el aspecto que tiene en la parte de diseño. Este es el que tenía cuando hemos empezado a trabajar con ella, con la plantilla y sin haberle creado mucho contenido, ¿vale? Y vamos a irnos a la página inicio, que es la página en la que estamos trabajando. ¿Vale? Y este es el aspecto, cómo nos ha quedado, ¿de acuerdo? Porque hemos cogido, veis que salen ahí una serie de contenidos, animaciones, ¿vale? Y esto es porque lo hemos cogido, bueno, hemos cogido una de las plantillas. Esto, si se adaptase ahora, este diseño nos gusta y lo único que tenemos que hacer es ir cambiando los contenidos que aparecen aquí, pues lo que haríamos es escoger nuestros textos, nuestras fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también podríamos recrear prácticamente cualquier diseño bueno, pues que nos pudiera servir de inspiración, cosas que nos gustan, pues podemos intentar recrearlas diseñándolas prácticamente desde cero. Y podemos basarnos en diseños ya preconfigurados, pero también podemos hacerlo nosotros, digamos, un poquito a nuestro gusto, ¿vale? Entonces, al final, esto el beneficio que nos ofrece es que ya no vamos a estar no vamos a ser tan dependientes de la plantilla, ¿vale? Si la plantilla al final nos limita, porque yo con la plantilla no puedo hacer no sé qué historia, porque no puedo, no me gusta cómo queda, sobre todo normalmente en las páginas de inicio, que son aquellas que, bueno, quizás es un poco como la portada, ¿no? El escaparate del sitio, y es donde queremos generar una estructura con la cual expliquemos a la persona que visita el sitio web, pues qué es lo que hace nuestro negocio, a qué se dedica y qué es lo que puede encontrar allí, pues no nos vamos a tener que ver limitados por esa plantilla que a lo mejor no nos deja poner exactamente lo que a nosotros nos apetece, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión, algo que no haya quedado claro? De momento no. Vale. Hablando un poquito... Perdona, ¿sí? Yo tenía una duda que había puesto por el chat, igual no lo viste. Vale. Mi duda era, cuando estás haciendo pruebas con la página web, o sea, ¿sí? Tú, por ejemplo, si tengo la plantilla ya instalada y activada, o sea, yo puedo hacer un duplicado de esa plantilla y hacer los cambios en esa plantilla para no perder, digamos, la plantilla inicial. ¿Se puede duplicar? Podrías... Un duplicado se puede hacer. La pregunta que nos están haciendo es si tú tienes una web ya publicada y entonces quieres cambiar la plantilla. Pero claro, mientras la cambias y no, esa web está... Eso se ve, esos cambios se están viendo, ¿vale? Sí. Entonces, ¿cómo evitamos que esos cambios se vean? Hombre, la forma ahí para hacerlo sería hacer una instalación de pruebas, una instalación sobre la que, digamos, dupliquemos nuestro sitio. Sí. Y en ese sitio duplicado instalemos la plantilla nueva o lo que sea nuevo que queramos probar. Sí. Y ahí sí veamos cómo nos queda. Ahí sí veamos cómo nos queda. Y eso no estaría afectando al sitio principal, ¿vale? Vale. ¿Cómo haríamos luego para consolidar esos cambios, digamos? Bueno, pues normalmente, viendo ya un poco cuál sería esa configuración, lo que podríamos hacer es hacerla, esos mismos pasos de configuración en el sitio original. O sea, instalar ahí la nueva plantilla y hacer esos cambios.
Porque migrar ese sitio de pruebas, ese sitio duplicado, a donde estaba el sitio inicial, bueno, no, difícil no, pero como está comentando Kika, que depende mucho del calado de los cambios, pero sí puede traer algún problema. O sea, sí puede traer algún problema. Sobre la plantilla que ya tienes instalada e ir actualizándolo, ¿no? Que no tiene sentido. Bueno, no, hombre, lo normal no, porque a veces sí es verdad que quieres probar cosas para ver cómo funcionan y Sí. no es tan fácil como cambiar una plantilla por otra, ¿vale? Sí. O sea, pero que se puede hacer versión de prueba y luego volcarlo, digamos, al original. Sí. Se puede hacer una versión de prueba y luego pues, se puede ver qué cambios se han hecho y se podrían incluso volcar al original. Incluso se podrían pues, crear a lo mejor páginas específicas y es así, podríamos importarlas. Si así podríamos importarlas. Para el tema de las entradas, si yo, por ejemplo, tengo una creada, sobre esa puedo publicar, o sea, duplicar y crear las demás con la misma configuración. ¿Eso se puede? Eso se puede, pero para eso hay que utilizar un plugin normalmente. Es decir, para duplicar entradas o páginas. Vale. Un diseño concreto que tengamos ya, bueno, pues que nos guste. Por ejemplo, hemos diseñado una entrada y tenemos un diseño que nos gusta y lo que queremos hacer es aprovechar el diseño para hacer otra entrada, pues normalmente, o la forma más fácil, es instalar un plugin que nos permita duplicar tanto entradas como páginas, o sea, duplicar contenidos. Vale. Hay algunos, no sé, ahora de memoria, pues me viene uno que se llama Duplicator, me parece. Vale. Sí, clon o Duplicator, pero bueno, al final lo que nos va a salir en donde salen páginas, nos va a salir, ¿quieres clonar esta página? ¿Quieres clonar esta entrada? Y lo que te crea es lo mismo exactamente. Luego lo que haces es simplemente vas a esa página clonada y le cambias el contenido, las fotos, el contenido, lo que sea. ¿Vale? Eso sí se puede. O sea, se me ocurre que si puedo hacer eso con las entradas, se puede hacer un duplicado también de la página y activar luego las que te interesen y conservar las dos páginas, ¿no? La anterior y la nueva. Sí, pero claro, por eso decíamos al principio, una cosa es duplicar un sitio entero y otra cosa es duplicar páginas concretas o entradas concretas. Vale. Pues, duplicar un sitio tiene un procedimiento y duplicar entradas o páginas tiene otro procedimiento, que no es necesariamente, bueno, en realidad puede parecer el mismo, pero se hace con diferentes herramientas, ¿vale? Y las consecuencias no, es decir, a veces hay que tener cuidado, hay que saber exactamente qué es lo que se quiere hacer. Si lo que se quiere es simplemente, oye, yo tengo mi sitio con unos contenidos, yo quiero ver cómo queda con otra plantilla o probar cosas nuevas, pues hombre, lo mejor es eso, hacer un duplicado de tu página, un sitio de pruebas donde no pase nada, los experimentos se pueden hacer con gaseosa y no pasa nada, nada se rompe y ya vemos lo que se cambia. Vale. ¿Vale? Vale. Las tres por ahí juntas, ¿puedes ir con ellas? Van andando y no en coche, esperando. Espera un momento, que hay alguien haciendo la compra por teléfono y estamos aquí. No fueron ningunos padres. A ver, un momentito. A ver si puedo yo silenciar. Sí, llama Laura. Es que no veo quién es. Ah, sí, ya está. Ahí sí hay aquí gente esperando. Sí, bueno, es que a veces se quedan micros abiertos y bueno, pues se abren y vale, y es lo que pasa, ¿vale? Sí, bueno. Esto sería un pequeño ejemplo de un esquema que podríamos utilizar para estructurar el contenido de un sitio web, ¿vale? Es un esquema que no es exhaustivo, no tiene todas las partes, pero sí, digamos, es un sitio web que por lo menos en la página de inicio sí está muy orientado a explicar qué es nuestro proyecto, a qué nos dedicamos, qué es lo que hacemos, etcétera, etcétera, ¿vale? Como decíamos hace un rato, pues tenemos la parte de arriba donde vamos a tener primero, evidentemente, la parte de marca, el logo, esta parte de menú, que es la que tenemos aquí, que esto es algo que sí es importante que todas las páginas tengan su menú, que pueda servir de ayuda a las
personas que lleguen aquí para navegar por algunos de sus contenidos. No todos los contenidos tienen que estar aquí. Y bueno, pues alguna cosa que recomendamos es que no haya aquí, depende un poco del negocio, pero que no haya aquí menús de esos que empiezan a salir opciones, una opción y luego otra y luego otra y luego otra. Entonces, que son menús bastante complicados, ¿vale? También por una razón, la gente cuando entre en una web no va a empezar a leer la web como si fuera un libro. No va a ir desde esta sección, luego va a ir a esta y luego va a ir a esta y luego va a ir a esta. Y las voy leyendo una por una. No, no. Eso tiene que ser una ayuda simplemente, ¿vale? Para que la gente pueda detectar cuáles son las secciones más importantes del sitio, ¿vale? Y si es importante que haya, si es posible, por ejemplo, un cuadro de búsqueda, ¿vale? Que un cuadro de búsqueda sí esté disponible, porque luego eso nos va a dar información también sobre qué es lo que la gente está buscando en nuestro sitio web, ¿vale? Si es que nuestro sitio permite que haya búsqueda, ¿de acuerdo? Luego tendríamos aquí una primera sección que es esta de que está aquí, que sería en la que yo tendría que intentar describir qué es lo que quiere, qué es lo que va a conseguir mi cliente. Es decir, aquí yo pondría un titular, un gran titular, acompañado de un párrafo, este párrafo que está aquí abajo, ¿vale? Y esto tendría que servirme, el titular más ese párrafo, más la imagen de fondo seguramente que pongamos, una imagen de fondo que esté en segundo plano, que nos ayude a poner un poco el contexto de qué es ese sitio, qué es esa web, ¿vale? Tendría que respondernos a dos cuestiones, a dos preguntas fundamentalmente. ¿Qué es esto? Una persona que entra en este sitio que sepa rápidamente qué es y para qué le sirve a él ese sitio, ¿vale? Porque tendemos generalmente mucho a hablar de características de lo que hacemos, pero tendríamos que pensar más en hablar de beneficios para quien está visitando el sitio, más que de lo que hacemos nosotros, ¿vale? Lo que hacemos nosotros son muchas cosas, pero eso a la persona que está entrando en el sitio, ¿para qué le sirve? ¿Vale? Y esta primera sección es importante que por lo menos deje clara, ya no voy a decir qué es el sitio, pero por lo menos qué no es, ¿vale? Para que no haya demasiadas dudas, ¿vale? Es interesante luego que haya, por ejemplo, pues esto, un botón de llamada a la acción, algo que permita que haya una interacción del visitante con el sitio web, ¿de acuerdo? Que nosotros pongamos esas interacciones, ofrezcamos esas interacciones al visitante, ¿vale? No esperemos que el visitante lo lea todo y luego al final nos mande un correo, sino que nosotros sugiramos cosas que puede hacer, ¿vale? Y luego veis aquí que sale un poquito más abajo, bueno, pues a lo mejor un pequeño bloque con algún elemento gráfico, unos iconos, unas llamadas de atención, pues a lo mejor que detallen sobre todo cosas que la gente, el tipo de cliente objetivo al que nos dirigimos, pueda encontrar en este sitio. Esto también es importante saber que tendríamos que tener aquí esta parte, digamos, una parte límite ahí, que es lo que se suele llamar el pliegue. Es decir, esto es lo que va a ver en un ordenador, por ejemplo, de escritorio, la pantalla que va a ver la persona que carga el sitio web de un primer golpe, ¿vale? Esto es lo primero que va a ver. Para ver más cosas tendría que ir haciendo scroll hacia abajo, pero tenemos que intentar conseguir que entienda más o menos bien qué es esa web sin tener que hacer scroll ni tener que andar tocando nada más, ¿vale? Luego a lo mejor, por eso de hecho, por ejemplo, ponemos esos botones de llamada a la acción que a lo mejor lo único que hacen es desplazarse dentro de nuestra página, ¿vale? Pero que ya indican que la persona que está visitando el sitio pues está entendiendo qué hay en este sitio y para qué sirve, ¿vale? Luego podemos colocar un pequeño bloque, esto sería ya una continuación, es decir, estamos diseñando una experiencia de usuario para que la persona que no conocía este sitio y ha llegado por primera vez, pues vaya entendiendo un poco de qué va esto, para qué sirve, qué puedo encontrar aquí, qué cosas hay, pero sobre todo con esa perspectiva, ¿eh? A mí, ¿para qué me sirve? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, detallar cuál es el principal problema que el cliente tiene que nosotros podemos resolver. Es decir, hablar con palabras más del visitante que nuestras. No de lo que hacemos, sino de, como decía antes, para qué le sirve a la gente, ¿vale? Explicamos cómo resolvemos la necesidad, cómo aportamos valor e intentamos buscar argumentos más emocionales que racionales. Es decir, lógicamente no vamos a poner que somos los más baratos o no vamos a poner que somos los que tenemos el mejor producto, porque eso lo pone todo el mundo.
¿vale? La típica web de despacho de abogados, ¿no? Que pone ahí el mensaje, vamos a resolver, trataremos su asunto con la mayor atención y la mayor diligencia. Hombre, espero, ¿no? Es decir, lo mínimo, ¿no? Es como si vas al médico y dices, no, yo voy a atenderle, voy a intentar encontrar cuál es su enfermedad. Hombre, doy por sentado que es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un lenguaje un poco vacío, ¿vale? Entonces hay que intentar buscar más un lenguaje más emocional, ¿vale? Y utilizar, es muy útil generalmente estos esquemas de 3 pasos o 3 imágenes, ¿vale? Que a veces se denominan un esquema problema, acción, resultado, ¿vale? Con una llamada a la acción que al final lo que hacen es describirme de una forma gráfica y sencilla qué es lo que se puede conseguir, ¿vale? Ahí un poco el modelo es los típicos anuncios de antigripales, que son muy viejos y siguen saliendo y siguen funcionando, donde salen pues esas 3 imágenes, ¿no? Problema, salgo yo con los mocos y muy mal y muy apesadumbrado, ¿no? La acción es que sale el sobrecito que se echa en el vaso y pensad un poco que cuando sale la imagen del sobrecito que se pone en el vaso, no empiezan a decir la composición del sobre y los ingredientes que lleva. Lo que pone es que es muy fácil de usar, que tiene buen sabor, que se disuelve en agua, ese tipo de cosas, ¿vale? Y al final, la última imagen es el resultado, que es que yo ya estoy bien y ya salgo corriendo, ya se me olvidó lo que del catarro, ¿vale? Ese es el esquema que al final lo que intenta es llevarme a entender qué es lo que yo puedo conseguir. Por ejemplo, se aplica mucho más a servicios que a productos este esquema, ¿de acuerdo? Si yo quiero explicar un servicio que yo ofrezco a mis clientes, lo puedo explicar utilizando este esquema, ¿vale? Y volvemos a utilizar la llamada a la acción, ¿vale? Un botón de llamada a la acción. Podemos combinar algún bloque de este tipo, ¿no? Con algún tipo de frase inspiradora, algún tipo como de eslogan, tiene mucho que ver con la marca, con nuestra imagen de marca o lo que queramos comunicar. Podemos poner también algún tipo de bloque de este tipo, ¿no? Aquí detallamos la razón por la que el cliente debería de comprar nuestro producto, nuestro servicio, ¿vale? Una razón que apele a el problema que esa persona tiene y que nosotros podemos resolver, ¿vale? Secciones que son muy típicas también de trabajamos con estas empresas. Bueno, eso en el caso que se pueda aplicar, ¿no? U otros clientes han confiado en nosotros, alguna cosa así. Porque eso ya, digamos, que sería una especie de valor de validación por parte del cliente, ¿no? O sea, aquí si trabaja con esta gente es que, bueno, pues trabajarán bien, ¿vale? Veis que aquí, bueno, hay muchos bloques de estos que salen así como imágenes porque al final la web tiene que ser muy visual. No tendría que haber mucho texto, tendría que haber mucha imagen que vaya en un contexto, ¿de acuerdo? Pero que sí nos sirva para apoyar esas explicaciones que estamos dando, ¿de acuerdo? Cómo prestamos ayuda a los clientes, cómo satisfacemos las necesidades, etcétera, etcétera. A qué nos comprometemos, seguimos con utilizando elementos gráficos, describimos las características de nuestros productos, nuestro servicio. Si podemos utilizar testimonios de clientes, pues también es interesante un bloque de testimonios de clientes porque volvemos otra vez a que sirve como validación social, ¿vale? Descripción de la oferta, por ejemplo, pues esto sería un ejemplo para un producto, un servicio, ¿vale? Más para un servicio que para un producto, ¿de acuerdo? Pues las diferentes opciones, qué hay en cada una de ellas. Estos también son esquemas que se usan muy habitualmente, son bastante viejos, esto de las 3 opciones, ¿no? Donde realmente a mí la que me interesa es la del medio, entonces pongo aquí una muy barata, que es muy mala, una muy cara, que tiene muchas cosas, y esta que es más barata que la muy cara y no tiene muchas menos cosas que la cara, ¿no? Entonces al final es como decir, oh, esta es la que más puede interesar, ¿de acuerdo? Bueno, estos son esquemas bastante viejos de sesgos cognitivos, etcétera, etcétera. Los formularios, porque todas estas llamadas a la acción a lo mejor lo que intentan es que vayamos lo que queremos es una acción por parte de esa persona que nos visita, ¿no? Que nos dé a lo mejor un correo electrónico para poder enviarle luego información sobre el producto o servicio, ¿vale? Siempre respetando, por supuesto, todos los temas relativos a protección de datos y a avisos legales, etcétera, etcétera, ¿vale? Por eso ponemos aquí un poco que cuando hay formularios siempre tiene que haber esa clausulita de aceptación de todos los requisitos legales, ¿vale?
Y la parte de pie de página, que es un poco como poníamos en el esquema que hablábamos al principio, ¿vale? Donde va a haber una información que es, bueno, pues más o menos común, ¿no? Y que se repite. Generalmente lo más útil es que vaya aquí la información de contacto, como ponemos aquí, que esa se repita en todas las páginas del sitio. Aquí puede haber otro menú, en la parte de abajo puede haber otro menú, que también es interesante que haya otro menú, generalmente con otras opciones diferentes al menú de la parte superior. Normalmente van las opciones más feas, digamos, ¿no? La del aviso legal, la de la política de privacidad, ese tipo de cosas, ¿vale? Lo colocamos aquí en esta parte de abajo, en el menú. Pues son los menús que, como vimos antes, se gestionaban desde esa parte que veíamos, apariencia menús. Podemos colocar menús en diferentes sitios de nuestra web, ¿vale? Hay un menú principal que va a ser siempre el que esté en la parte superior, ese es el principal, pero luego puede haber menús complementarios que podemos colocar en diferentes sitios, como por ejemplo este. Tampoco, y volvemos un poco al ejemplo de antes, el menú no hace falta que tenga 500 opciones, ¿vale? A no ser que seamos incluso ni siquiera en el caso de que seamos una tienda con muchas referencias. Ahí sí podemos buscar otro tipo de opciones para facilitarle la búsqueda a las personas que entran a la página. Pero ahí normalmente la más sencilla son los cuadros de búsqueda. Es decir, que la gente busque directamente lo que quiere, no que se tenga que pasar por una serie de opciones que yo a lo mejor lo llamo de una manera y la persona que está comprando lo llama de otra manera, ¿vale? Y una recomendación que yo sí suelo hacer es esta, ¿no? A veces la de poner los iconos de redes sociales no necesariamente arriba, ¿vale? Que es muy habitual que la gente los ponga aquí en el menú de arriba del todo. A mí, bueno, esto quizás es un poco una manía, ¿no? O no lo sé, pero a mí no me gusta mucho normalmente que aparezca en la parte de arriba. Básicamente por la razón de que si yo consigo que una persona entre en mi web, que es bastante complicado, que gente nueva llega a la web, pues no quiero que una de las primeras opciones de cosas que pueda hacer es hacer clic en un enlace que se marche a Instagram o a donde sea y se marchó para allí y allí no volvió, ¿vale? Entonces, bueno, igual no tampoco al final abajo si se puede ir poniendo, pero claro, a mí lo que me interesa es normalmente que la gente investigue un poquito qué es mi producto o mi servicio, ¿vale? Un pequeño ejemplo que tengo por aquí, a ver si lo puedo colocar. A ver. ¿Me va? ¿No me podrás subir pica por el cargador del...? Se me está acabando la batería. Gracias. A ver. Vale. Esta, por ejemplo, que es una página, es la página mía, y yo la tengo aquí para servir un poquito de prueba, ¿vale? Pues es un poquito, tiene, digamos, esos bloques que estábamos diciendo, más o menos, una cosa parecida, ¿no? Eso que comentábamos de las llamadas a la acción, ¿no? Por ejemplo, estos típicos botones, que a veces la utilidad que tiene es que yo hago clic aquí y simplemente lo que hace es desplazarse un poquito, ¿no? Hacia otra sección de mi sitio, para ayudar a la gente a iniciar ese proceso de navegación, ¿vale? Aquí describimos un poco productos, servicios, tenemos aquí fotografías, tenemos diferentes bloques, testimonios, etcétera, etcétera, ¿vale? Perdón otra vez, Roberto, tenemos la página congelada, o yo al menos. Vale. Lo que Sí, vemos. sí, cierto. Gracias. Ya me callo, ¿eh? No, por favor. Ahí, muchas gracias. Espera, un momentito, que voy a ver si enchufo para no quedarme sin batería. Bueno, eso será otra. Sí, bueno, vamos a poner aquí, tenemos aquí un montaje importante. Voy a cargarla otra vez en otra, aquí. Voy a cargarla aquí, la página. Esta no, la de Apple no. Para que la podáis ver. Vale. Ahora ya la podéis ver, la página de la que estábamos hablando, ¿vale? Sí, ahora sí, gracias. Entonces, lo que decíamos, bueno, vamos a quitar de aquí, bueno,
veis que sí, un poco lo que decíamos, ¿no? Los diferentes bloques. Esta página está hecha con el Elementor, es decir, con el plugin este, ¿vale? Está diseñada con el plugin, veis los diferentes bloques, con animaciones, bueno, para dar un poco una sensación de dinamismo, aunque luego tampoco es muy conveniente jugar demasiado con ese tema de las animaciones. A veces se nos va un poco la pinza, ¿no? Con que las cosas den vueltas y giren y salgan colores y demás. Hay que usarlo como todo con moderación. Y lo que comentábamos, por ejemplo, esta parte de la llamada a la acción, ¿no? Este botón, pues lo que está haciendo es simplemente llevarnos ahí, ¿vale? Esta otra parte, por ejemplo, ¿no? de pide cita, pues lo mismo, me está desplazando y me lleva aquí, a este otro bloque, ¿no? Y aquí ya pide cita y nos va a llevar a, pues sí, a una página, en este caso, por ejemplo, de lo que utilizamos nosotros, pues para la reserva de reuniones, para asesoramiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Esta parte de aquí de la derecha es la que decíamos, esas barras laterales que comentábamos con los widgets, por ejemplo, aquí en este caso, pues una nube de etiquetas luego de los contenidos que hay en la parte de blog, ¿de acuerdo? O incluso un menú, ¿vale? Un menú como este. Y esta sería la parte de página que también un poco tiene esos mismos contenidos, también serían widgets, ¿vale? Y aquí, como veis, luego con la página, en la página web podemos utilizarla también para, en las diferentes páginas, incluso utilizar herramientas externas que podemos incrustar dentro de nuestro sitio web con información. Por ejemplo, yo aquí tengo este pequeño directorio de herramientas tecnológicas donde se puede pues, buscar a lo mejor pues, herramientas para retoque de imagen. Bueno, pues aquí hay un montón de herramientas, aquí hay un buscador, si ponemos aquí imagen, pues nos saldrán todas aquellas que estén relacionadas con el tema de la imagen, ¿no? Son herramientas tecnológicas que bueno, nosotros solemos algunos días utilizar y si no las recomendamos, pues para diferentes cosas, ¿vale? Quiero decir con esto que al final los contenidos yo los tengo que diseñar pensando bien cuál va a ser la utilidad, crear cada sección, crearla bien pensando para qué va a servir, qué es lo que yo puedo aportar y luego intentar monitorizar qué tipos de contenidos son los que está la gente viendo dentro de nuestro sitio web. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, simplemente para que os sirva un poco como ejemplo o como referencia. Aquí, incluso en el menú, es el menú superior, muchos de estos enlaces no son a secciones, sino que son directamente a partes de esta página de inicio, ¿vale? Partes de esta página de inicio, en este caso no, ¿vale? Aquí es un enlace aquí a un mapa de ubicación del talud, ¿vale? Pero este, por ejemplo, sí, es no a una página concreta, sino a una sección dentro de una página. Que esto es algo que también se puede hacer para, de alguna forma, monitorizar dónde es donde está haciendo clic la gente, ¿vale? Porque eso es algo que también comentaremos en alguna sesión más adelante. Cuando hablemos sobre todo de los plugins, hablaremos también de cuáles son aquellos plugins más importantes o más necesarios, ¿vale? Lo normal es no volverse loco instalando muchos plugins porque al final instalar demasiados lo único que hace es sobrecargar esa instalación y complicar bastante lo que es la parte sobre todo de la velocidad, del rendimiento del sitio web, que eso es muy importante, ¿vale? De hecho, tengo aquí un pequeño ejemplo, ¿vale? También la parte de actualizaciones, ¿vale? Una parte muy importante. Parte de actualizaciones, es decir, cuando entremos en nuestras instalaciones de WordPress, cada uno si ya las tenéis, aquí de momento no me sale ninguna actualización, pero seguramente os saldrá, ¿no? En la parte de arriba, actualizaciones pendientes, ¿no? Es muy importante tenerlo al día, tener actualizado el WordPress, los plugins, las plantillas, etcétera, etcétera. Voy a poneros simplemente un ejemplo para que lo podáis ver. Voy a hacer primero el cambio aquí. Vale. Un pequeño ejemplo para que lo podáis ver a qué me refiero. A ver si lo tengo por aquí. A ver, voy a hacer esto un poco más pequeño, que si no, aquí.
Vale. Esto son unas capturas de una herramienta que se usa para medir el rendimiento de un sitio web, ¿vale? En este caso del que os acabo de enseñar, ¿vale? Entonces, yo hice, desde hace un tiempo, pero bueno, es una prueba. Este es el resultado del análisis antes de actualizar todo. Tenía un montón de cosas, bueno, una serie de cosas, no un montón tampoco, pero una serie de cosas sin actualizar. El propio WordPress, algunos plugins, etcétera, etcétera, ¿vale? Y este era el rendimiento que me daba el sitio. Me daba una clasificación de rendimiento pues no excesivamente buena, ¿de acuerdo? Un tiempo de carga bastante alto y me daba una clasificación, pues si hay A, B, C y D, A, B, C, D y E, pues media, ¿vale? Más o menos media. Es que está hecho 18 de mayo del 21 a las 2:30 de la tarde, ¿vale? Una vez actualizado, solamente actualizarlo todo, solamente actualizar plugins, WordPress, temas, etcétera, etcétera, ¿vale? A las 2:42, o sea, 12 minutos después, esta era la clasificación. Bueno, no tanto como perfecta, bueno, estas pruebas luego también hay que, ¿vale? Pero a veces, por eso muchas veces la gente también nos pregunta mucho el rendimiento del sitio, es que me va lento, es que no sé qué, es que no sé cuál. Y a veces, no digo todo, ¿vale? Pero muchas veces depende fundamentalmente de que todo esté bien, que esté actualizado, que esté funcionando todo correctamente, ¿vale? Es verdad que es un poco pesado porque actualizaciones hay continuamente, están saliendo cada poco actualizaciones, ¿vale? Normalmente tienen un orden, evidentemente, si hay una actualización de WordPress, todos los plugins tienen que adecuarse a esa actualización de WordPress y las plantillas lo mismo, ¿vale? Entonces, claro, es un proceso que no para nunca, ¿no? O sea, no acaba nunca, ¿vale? Pero para que veáis un poco que es muy importante tenerlo bien, tenerlo todo correcto, ¿vale? Bueno, ¿qué más os contamos? Preguntas. ¿Hay una pregunta por ahí en chat o...? Sí. Bueno, eso es una buena pregunta. Nos preguntan aquí por el tema de ver un poco las visitas, el tráfico y demás. Básicamente, a través de herramientas externas de analítica, ¿vale? Herramientas externas de analítica, que hay un montón de ellas. Por ejemplo, la más habitual o quizás la que más gente usa, básicamente porque es de Google y es gratuito usarla, es el Google Analytics, ¿vale? Entonces, Google Analytics lo que me va a permitir es, bueno, ver algunos datos del tráfico a mi web, ¿de acuerdo? También hay que tener en cuenta que son temas que dependen de todo este mundo de las cookies famosas y demás. Quiero decir que a veces no son datos de palabra de Dios. No tanto que entre y sale, sino que hay mucha gente que a lo mejor no quiere que se le haga un seguimiento, entonces pues lo que anula es que la visita quede registrada, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Porque al final eso se registra porque lo de las cookies viene porque es como algo una galletita que se le mete en el navegador de la persona que visitó la página. Eso es. Claro, porque hay que entender que a veces las cookies son necesarias para que el sitio funcione. Entonces, de hecho, ahora ya, por ejemplo, hay plugins que para lo que sirven va a ser para eso, para gestionar lo de la aceptación de las cookies, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Con lo cual hay que tenerlo en cuenta también. Pero bueno, básicamente hay herramientas como Google Analytics, no sé si lo voy a poder cargar aquí, pero bueno, creo que la conocéis más o menos todos y si no, pues ¿vale? Básicamente es una herramienta que nos va a dar información sobre el tráfico, el origen, de dónde nos está viniendo el tráfico y podemos hacer unas comparativas con periodos anteriores, ¿no? Pues si nos ha subido, si nos ha bajado, etcétera, 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 ¿vale? Esa sería, hay muchas más herramientas, ¿de acuerdo? Sería un gran grupo. Hay algunas otras que son más de tipo incluso visual, es decir, que en lo que nos van a grabar, por ejemplo, voy a poneros aquí una que se llama Hotjar. Hotjar.com, ¿vale?
Esta es una herramienta también de, mira, aquí nos está saliendo el banner de las cookies. Vale, son herramientas que lo que nos van a crear, por ejemplo, son mapas de calor. Mapas de calor que nos van a marcar por dónde se está moviendo la gente en nuestro sitio web. No sé si sale algún vídeo. Vamos a ver si sale algún vídeo. Vale, ¿veis? Un mapa de calor sería más o menos esto. Cosas de ese tipo. ¿Vale? Es decir, dónde ha hecho clic la gente. Dónde ha hecho clic la gente. Incluso, por ejemplo, cuando sale ahí en color rojo, es esa parte que comentábamos de hasta dónde de una página ha llegado a navegar la gente. Una página como esas que os he enseñado, que son, bueno, bastante largas, ¿no? Que pasas por diferentes zonas, pues te va diciendo hasta dónde ha llegado los visitantes. Cuánta gente ha llegado hasta abajo del todo, por ejemplo, pues el 50%. Bueno, pues eso te da una indicación de que la gente no lee todo lo que tú les estás poniendo ahí, ¿vale? Entonces, estas herramientas normalmente son útiles para, sobre todo para validar un poco esos esquemas como el que yo ponía en esa página que os enseñaba, que yo me puedo pensar que está todo perfectamente explicado y que la gente lo entiende. Bueno, pues estas herramientas lo que te van a demostrar es si realmente la gente está más o menos entendiendo, porque, bueno, si lo entiendes, se va a mover con el ratón más o menos por donde se mueven los ojos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Incluso en el móvil. En el móvil quizás tiene más importancia porque lo que te va a medir son los toques a la pantalla, ¿vale? No te va a mover, no te va a medir el ratón, porque en un móvil tú no tienes un ratón para ir moviéndote, pero sí te mide los toques en la pantalla. Y eso es importante porque a veces hay gente que con el afán de poner las cosas de una determinada forma estética, cambiar de colores ciertas letras o destacarlas, eso provoca que los visitantes confundan eso con enlaces. Y puede darse que tú tengas unas letras a lo mejor en un color y la gente esté tocando para enlazar y ahí no hay ningún enlace. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que eso les interesa y estás perdiendo a lo mejor una oportunidad de que la gente, pues tocando ahí, vaya a otro contenido que les pueda interesar, ¿vale? Y con ese tipo de herramientas se puede detectar esto, ¿vale? Porque, bueno, pues está ahí tocando, claro, dices, es como si yo me pusiera aquí a tocar aquí, ¿no? Aquí, en esta parte de aquí, que no hay un enlace. O sea, sería raro, ¿no? Pero imaginaros que esto lo ponen ahora, por lo que sea, de color, yo qué sé, amarillo o color verde, amarillo igual no, pero color verde o rojo, y yo puedo decir, pues eso parece un enlace, ¿no? Porque está de otro color y lo que sea, ¿vale? Pues al final son como problemas de usabilidad. Entonces, algunas de estas herramientas, estas sobre todo, por ejemplo, tiene una versión gratuita que permite, pues sobre todo a páginas que estén empezando, permite instalarlo y poder hacer un análisis del tráfico. Para grandes volúmenes de tráfico ya tenemos que pasar a opciones de pago, pero sobre todo para una validación y si se está haciendo un sitio nuevo y si el sitio es, bueno, pues explicación de un producto o un servicio, una forma de validarlo sería esta. Porque la de enseñarle a la gente y decir, oye, ¿qué te parece? ¿Te gusta? Bueno, si la gente te va a decir que les gusta, sí. Sí, porque, bueno, por lo que sea, ¿no? Por educación, pues sí, muy bonito, muy bonito. Pero esto al final va un poco más allá, ¿no? No solamente si te gusta o no, sino que yo estoy viendo, entre comillas, si realmente estás haciendo algo en el sitio, estás tocando, te estás moviendo, ¿vale? De hecho, crea también heatmaps, recordings, que son sesiones grabadas. Sesiones grabadas, ¿veis? Por ejemplo, ahí me imagino que haya una especie de vídeo, ¿vale? Pero que aquí, si yo le doy, bueno, no sé, no funciona. Pero se graba realmente el recorrido de la gente por tu sitio. Va saliendo una línea, siguiendo al ratón, por dónde se ha movido, el tiempo que ha estado. Bueno, mira, ahí sale, ¿veis? El vídeo. No sé si se vio ahí un poquito, ¿veis? El ratón arriba, que se va moviendo, dónde está el ratón, para dónde se mueve, ¿vale? Y eso es útil a veces pues para entender, ¿no? ¿Veis? Cosas que, claro, si las hiciéramos nosotros nos damos cuenta, ¿no? Cuando estamos con un ratón dando vueltas por ahí, ¿no? Pero sí, hay movimientos como muy... Y aquí pues sale una línea de tiempo donde los eventos, a lo mejor hacer clic en un sitio o hacer clic en otra página para cambiar, pues quedan marcados. El tiempo que se ha estado, si se ha hecho desde un móvil, desde un escritorio, desde una tablet, ese tipo de cosas, ¿vale?
No. No. Eso es en tu sitio, que es tuyo. Entonces, en tu sitio tú instalas cosas para ti. Bueno, esos son, esos son datos que Facebook maneja. Todas las redes tienen datos, entonces al final usan esos datos para, digamos, fidelizar que tú sigas usando esas redes. Entonces, al final, bueno, que te digan quién de tus contactos está o le gusta determinada cosa, eso para ellos es fácil. Pero bueno, un poco por la pregunta que... No, para ti no, porque no es tuyo eso. Por eso la diferencia es que esto tú lo puedes meter en tu página, porque tu página es tuya, pero tú en Facebook no puedes meter nada porque es de ellos. Entonces ellos sí meten estamos nosotros trabajando para ellos más que al revés, ¿vale? Claro, pero bueno, sí puedes ver cosas como, por ejemplo, hablando de Analytics, sí puedes ver cuánta gente llega a mi web desde Facebook, por ejemplo. Y entonces ahí sí puedes saber, oye, yo al final estoy aquí publicando en Facebook cosas para intentar que la gente vaya a mi web, pues yo quiero saber si esto vale para algo o no vale para nada, si la gente viene o no viene, ¿vale? Incluso si lo trabajamos bien, podríamos saber desde qué publicaciones concretas han venido o desde qué campañas, cuando digo campañas no necesariamente de pago, sino desde qué tipo de publicación ha venido, ¿no? Oye, pues yo voy a hacer unas publicaciones ahora por carnaval de, bueno, pues de determinado tipo, ¿no? De lo que sea, de unos ciertos productos. Esas las voy a etiquetar de una determinada manera y yo voy a poder saber luego, oye, publicaciones que hice por carnaval. Y yo voy a poder saber de esas publicaciones, que yo sabré cuáles son, que han sido 5, 6, 10, las que sean. Oye, pues estas en concreto a mí me han reportado estas visitas. Y Analytics también de alguna forma me permite saber qué ha hecho la gente en mi sitio desde que llegó. Sí, oye, llegaron a la página de inicio, luego fueron a ver la página de la tienda, luego vieron la categoría de gabardinas, luego vieron determinada gabardina en concreto, luego volvieron para el carrito, ¿vale? También ahí detectamos a veces problemas de usabilidad, porque gente que va, viene, entonces es como... Aquí algo falla, ¿no? Porque la gente... Claro, cosas de ese tipo, sí, sí. Es que yo cuando siempre te incita a que pagues para promocionar y demás, pues te dice, y es que selecciona algunas cosas. No sé si es porque tiene una visita, porque con esta visita, o sea, con esta imagen, tuviste tantas visitas, publicita lo que hay en más cantidad. Sí, todo el tema de que Facebook promocione mucho, que tú promociones publicaciones, lo pone muy fácil. De eso también en su momento haremos a lo mejor pues algún taller o algún ciclo, pero eso normalmente sirve para que Facebook gane dinero. Por eso yo no sé si realmente eso tiene tanto como te dicen o es el interés de ellos. No, a ver, Facebook es un negocio, eso no, bueno, Facebook y toda la red, entonces claro, el negocio está sostenido por la gente que hace publicidad. La publicidad es muy complicado hacerla bien. Es decir, hay que pensar muchas cosas, hay que planificar un montón de cosas, hay que preparar bien los anuncios, con buenas imágenes, con buenos textos, con los enlaces a donde yo quiero que vayan. Es decir, no es un proceso que se hace en 2 minutos. Claro, hay que pensarlo bien y luego se puede medir bien también. Entonces, ese camino, que es el camino corto de mete aquí 30 euros y promociona, sí, bueno, 30 euros que se los das a Facebook. Entonces, igual te valía pues dárselos aquí a cualquiera que esté sentado por ahí por una mesa y de, oye, dile a todos estos que entran en mi web. Va a ser un poco más o menos lo mismo. Igual hace más el que está sentado y, por supuesto, te lo va a agradecer más. ¿Vale? Yo pienso que normalmente cuando lo haces de determinado público y más que alguno cae. Sí, alguno cae. Quiero decir, la publicidad al final es un método efectivo de generar visibilidad de mi marca. Pero hacer una campaña de publicidad tiene muchas cosas que hay que tocar y que si lo hacemos por el camino rápido de tocas aquí, que tardas más tiempo en meter el número de la tarjeta tuya que en configurar la campaña, porque tienes que buscarla, sacarla del bolso, mirar los números. O sea, tardas más tiempo en eso que en configurar el resto de la campaña, cuando debería ser al revés. Hay que echar un tiempo en pensar a quién me voy a dirigir, qué tipo de anuncio voy a poner, qué quiero conseguir con el anuncio, a dónde les voy a llevar,
qué va a pasar después de que lleguen, qué texto voy a poner, qué fotos. Hay un montón de cosas. Y esas, haciéndolas con todo ese trabajo, aún así muchas veces no funcionan, que luego se pueden monitorizar, evidentemente. Pero campañas de esas de me gasto 10 euros aquí y me pienso que me van a entrar 2 millones de personas, no, ni 2 millones ni... No. No, pero bueno, digo porque hay gente que piensa que sí, que va a entrar allí, hay gente que va... Sí, no sé si eso tiene relación porque esa publicación como buena. Eso o realmente es porque lo que están haciendo es una competición de sí, eso me completamente me recuerda Sí, sí, es... Claro. Y me siento para que sí. No, bueno, yo vuelvo a repetir, es un negocio, entonces como, claro, es un negocio y sí, el negocio tiene que mantenerse. Sí, sí. La cartografía siempre tiene, al final es una red social de fotografías de personas, pero publicaciones del edificio tienen más repercusión la cara de una chica. O sea, evidentemente es un modo de que te algoritmo. Sí, 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 eso sin duda ninguna es básicamente es un negocio y tienen que mantener y tienen que captar a la gente. Muy potente. No, y hay mucha gente que cae en esas campañas configuradas rápidamente, pequeñas, que no gastan mucho dinero, porque al final es verdad, dices, voy a meter aquí, sí, bueno, 30, 50, 100, lo que sea, ¿no? De hecho, por ejemplo, Google ahora mismo tiene una promoción que regala 400 euros de publicidad, gastando 400. O sea, tú tienes que gastar 400, te regalan 400. Bueno, yo lo vi el otro día. Claro, 800 euros es un dinero, es decir, claro, pero a eso vamos, que hacer una buena campaña es complicado, es muy complicado, hay muchos parámetros que hay que manejar, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, sobre todo porque también hay mucho bombardeo, sí. La gente ya está un poco saturada de la oferta mágica de todos los productos salvavidas que me van a arreglar el todo. Bueno, la gente sí está un poco saturada, es complicado. Pero claro, por otra parte, también sigues viendo gente que le está funcionando. Es decir, al final depende mucho de ser imaginativo. Es igual que un poco trasladando lo del diseño del sitio web. Es decir, bueno, no tiene por qué ser un sitio muy complejo, tiene que ser un sitio a lo mejor bien explicado, que tú comentabas que no tienes todavía. O sea, hay que pensar a lo mejor un poco en esa pequeña página inicial de explicación de qué hacemos, que dar un poco una explicación, ¿no? de qué es lo que se va a encontrar la gente aquí. Y bueno, eso al final hay que ir haciéndolo crecer porque lleva su tiempo conseguir un posicionamiento.